Muy buenas tardes, amados hermanos en el Señor. Hoy es 24 de octubre de 2021. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní y durante los últimos meses hemos tenido la oportunidad, gracias a nuestro Dios, de ir desarrollando una serie de conferencias que han surgido la temática con base en las preguntas, inquietudes que hemos ido detectando en nuestras hermanas, en nuestros hermanos y que hemos querido compartir con personas que tienen experiencia en todas estas temáticas a lo largo de estos meses. Es para nosotros un gusto enorme el tener la oportunidad en esta tarde de continuar con este ciclo de conferencias, para lo cual los invito, antes de iniciar, a que oremos a nuestro Dios. Dios y Padre, te estamos agradecidos por este nuevo momento en el cual nos permites reunirnos como iglesia, compartir con nuestros hermanos de Getsemaní, pero también con los hermanos que se han estado adhiriendo a nosotros, que son conocidos de nosotros, para seguir con este trabajo. Te ponemos en tus manos la plática de esta tarde y permítenos que tú nos guíes en esta situación del Halloween, del Día de Muertos. Ilumina a nuestro pastor, quien nos compartirá estos momentos. En nombre de Jesús, te lo pongo en tus manos. Amén. Y bueno, como les comenté, una de las inquietudes que surgió, pues está totalmente enfocada en estas épocas que empezamos a vivir. Si vamos al centro comercial, si vamos a las calles, si vamos al mercado, empezamos ya a presenciar toda una serie de eventos, actividades alrededor del Día de Muertos y en el caso de Estados Unidos del Halloween. 31 de octubre, el Halloween en Estados Unidos, una festividad que ya ingresó también a nuestro país. 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, una tradición muy antigua de nuestro país. Y han surgido dudas, tanto a los jóvenes, porque ellos se ven en medio de estas actividades, los invitan al Halloween, los invitan a participar en Día de Muertos, en las escuelas, con los amigos, en muchas partes donde se desenvuelven los jóvenes, pero también los papás, los abuelos, los tíos, nos vemos envueltos en esta situación de qué hacer. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice nuestro Dios acerca de esta festividad? Para ello, entonces, invitamos a nuestro pastor Alfonso Cruz, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Nazaret, en la colonia agrícola oriental, allá en la calle de Canal de San Juan. Lo hemos invitado con esta conferencia que se titula ¿Y si me invitan al Halloween? ¿Qué hacemos? Entonces es para mí un gusto, un placer, una bendición de nuestro Dios el poderlo saludar, Pastor Alfonso Cruz. Y dentro de la dinámica que el hermano me comentaba que quisiera llevar a cabo, es partir de sus inquietudes, partir de sus dudas que se han ido generando a lo largo de estos meses o de estos años. Entonces quisiéramos, antes de empezar con una exposición, escuchar a algunos de ustedes, de las personas que están aquí en Zoom o las personas que están viendo la transmisión a través de Facebook, que nos expresaran alguna duda. ¿Qué es lo que pasa con la festividad? ¿Cómo la han vivido? ¿Qué dudas tienen? Entonces, si me permiten, abro el micrófono a alguna de ustedes, a alguna persona de ustedes que quisiera preguntar algo directamente antes de la exposición del pastor para que él pueda ir desarrollando la temática. Con todo gusto los escuchamos y si alguien en Facebook tiene alguna duda y quiere preguntar, también nos la puede escribir. Adelante, hermanos. Yo creo que no tienen dudas los hermanos. Ajá.
Así es, parece que va a ir saliendo poco a poco, Pastor Alfonso. Entonces, Sí. comenzamos un poco con su exposición y creo que con toda la confianza podemos en algún momento acercarnos con usted para alguna duda, comentario. Levantamos la mano los que estamos aquí en Zoom o la escribimos en el Facebook. Le doy la palabra, Pastor Alfonso. Adelante, bienvenido. Gracias, hermano. Agradezco mucho a la iglesia Getsemaní que me haya invitado, ¿verdad? En esta fecha tan, para muchos muy importante, también a nosotros como presbiterianos, ¿verdad? Vamos a celebrar ese aniversario de la Reforma Protestante. ¿Por qué comencé con esta idea de que primero preguntaran? Porque he entendido al paso de este tiempo como pastor, que a veces estamos contestando, a veces contestamos preguntas que nadie se hizo. Y muchos de nosotros como pastores tenemos muchos temas y estamos hablando de cosas, pero la gente no se está preguntando eso. Y a veces tenemos que ser mucho más concretos para decir cuál es la inquietud, la pregunta, la situación que se vive por lo cual necesitan una explicación. Y yo quisiera de alguna manera desafiarlos, ustedes con su propio pensamiento. Si ustedes pudieran pensar en este momento, ¿cuántos años tiene el universo? ¿Cuántos años tiene el mundo? ¿Cuánto tiempo, verdad, tiene esta creación que Dios hizo? Tal vez si alguien es rápido, lo googlea, ¿verdad? Y puede darse cuenta que tiene millones de años. O sea, para ser, diríamos más preciso, 4,543 años. 4,000, ustedes googleenlo ahí si quieren, ¿verdad? 4,543 miles, millones de años. Algunos dicen, bueno, ponle nada más 4,500 millones de años y ya. 4,500 millones de años tiene el universo. Pregunto yo, ¿cuántos años tiene el ser humano en este planeta? Ahora, ¿por qué estoy haciendo estas preguntas? ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que el texto bíblico, si ustedes lo han aprendido en sus clases de escuela dominical, el texto bíblico tiene aproximadamente, de aquí a Jesús son 2,000, y de Jesús hacia atrás, que empieza todo con Abraham, tiene otros 2,000 años. Estamos pensando entonces que el texto bíblico tendrá una historia de 4,000 años. ¿Qué son 4,000 años? A hablar de 1,000,000 de años, 2,000,000 de años. Y ahora piensen un momento en cuánto tiempo tiene el ser humano en este planeta. ¿Sí? Y todo esto, ¿por qué? Bueno, porque Dios ha existido siempre. Aún, quiero decirlo así, aún cuando la Biblia todavía no se escribía, Dios ya existía. Hay hermanos que los desafío, les pregunto, hermano, ¿qué Biblia leía Abraham? ¿Usted cree que Abraham leyó el Evangelio de Lucas? Y hay hermanos que ostentan decirme que sí, pero ya cuando reaccionan dicen, oye, no, ¿verdad? No pudo haber leído Lucas. Obviamente que no. Pero le pregunto, hermano, ¿será que Abraham pudo leer Génesis? ¿Leyó Génesis 1, por ejemplo, o Génesis 2? ¿O Abraham leería Génesis 12? ¿Cómo puede Abraham leer de Génesis 12 cuando él es el actor principal del capítulo 12? Con esto, lo que trato de decir es que Dios existía antes de todas las cosas. En el principio, dice Génesis 1, ¿verdad? Era Dios. Entonces, creo que de allí podemos partir cómo el ser humano, ¿verdad?, que ha habitado este planeta, se fue desarrollando de maneras diversas. Y cada grupo fue creando su propia cultura, su propio lenguaje, sus propias creencias. Fue creando su manera de expresar, su misma, yo diría, nomenclatura numérica. Cada cultura fue creando, ¿verdad?, diferentes maneras de transmitir su conocimiento. Y creo entonces que si pensamos un poquito en términos del mapa, un mapa mundi, podrían descubrir
descubrir cuál es en 1500, vamos a pensar en el año 1500. Bueno, nos vamos a ir al 1400. Vamos a pensar en el año 1400. O pensemos en el mismo Calvino o Lutero. ¿Qué pensaría Calvino y Lutero de México? Y pregunto esto porque cuando se descubrió América, dicen, no, América no se descubrió, América siempre ha estado aquí. A lo que quiero llevar es que ellos todavía no tenían el concepto de mundo que nosotros tenemos como mundo. ¿Sí? Aquí ya había una cultura, había un desarrollo, había, vemos, ¿verdad?, las evidencias a través de las pirámides. Y con esto a lo que quiero llegar es que cada cultura ha desarrollado sus maneras de expresarse, sus creencias, ha creado sus propios demonios, ha creado sus propios dioses. Pero aquí algo tan importante es, ¿verdad?, cuando la palabra de Dios se hace carne. Cuando la palabra de Dios, el Logo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hasta ese momento creo que todas las cosas pudiéramos estar hablando solamente como borroso, así como el mito de la caverna, ¿verdad?, de Platón, donde solamente vemos sombras. No teníamos claridad del conocimiento, solo estábamos cegados, viendo sombras, viendo imágenes, nubarrones. Pero cuando viene Jesucristo, cambian las cosas. Pero Jesucristo vino hace 2000 años. Hace 2000 años viene el Señor Jesús. Y entonces Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en todos los tiempos y de muchas maneras, ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. Pastor, ¿podría yo decirle que anoche soñé? Dios habló de muchas maneras en todos los tiempos, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo. La palabra de Dios se hizo carne. Pero entonces ya no puedo tener sueños, no puedo tener teofanías, no puedo tener apariciones. Dios ya reveló su palabra. Y desde allí pudiéramos entonces hacer un juicio, que cuando Jesús nace en este mundo, las culturas ya eran culturas grandes. Pensemos en los babilónicos, pensemos en los fenicios, pensemos en los mismos mexicas, pensemos en los egipcios, en los griegos. Ya eran culturas muy fuertes. Nada más si pensamos un poco en Sócrates o los presocráticos, pues estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Platón, 384 antes de Cristo, ya estaba hablando de la república. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, de que antes, verdad, de que el cristianismo fuera lo que es? Pues la cultura ya existía, las creencias ya estaban. Y esto a lo que quiero llevar es que cuando hablamos de Halloween, ¿verdad?, estamos hablando de una cultura tan antigua como son los celtas, que déjenme decirle que en los pleitos que tenían ahí con los vándalos, los francos, los germanos, cuando tratan de invadir Roma, porque Roma se convirtió en una potencia mundial 60 años antes de Cristo, ¿verdad? Si ustedes ven la secuencia histórica, pues estaríamos hablando desde Babilonia, los persas, los griegos, romanos y así. Y las culturas fueron cayendo, pero no así sus creencias. Por eso, hermanos, ustedes de repente van a escuchar a alguien que les dice que la narración de Génesis 1, esa narración ya existía con los babilónicos y que Eva era Lili, ¿verdad? Y que Dios era Marduk. Espérate, sí estoy de acuerdo. Van a escuchar que en Egipto ya tenían al dios Keatón, ¿verdad? Y que entonces ya los griegos tenían al Demiurgo. Y en estas tierras donde vivimos, pues tenían a Quetzalcóatl, tenían a Tlaloc, tenían a Tonanzi, tenían a Tezcatlipoca y tantas deidades que tenían nuestros ancestros aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió entonces, verdad? Que durante todo ese tiempo, hermano Marco, ¿alzó su mano? Sí, con base en lo que nos está comentando, Pastor, creo que es pertinente la pregunta que nos hacen aquí en Facebook.
en esta parte de entender las culturas en las cuales fueron surgiendo estas creencias. La pregunta que hace nuestro hermano Víctor, y creo que se enlaza con lo que usted está comentando, dice, para ustedes como pastores, ¿es similar el Halloween al Día de Muertos que se celebra en México? Gracias, sí. Ahorita voy a atender toda este entramaje y ahorita las mismas respuestas o las mismas preguntas se van a ir respondiendo como en automático, ¿verdad? Porque lo que estoy tratando de decir es que antes que existiera la Biblia y que antes que existiera Jesucristo, Dios ya era, Dios ya existía, ¿verdad? Y por esa razón, ¿verdad? Podríamos recitar Génesis 1 de memoria. Ahí está. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1, ¿verdad? Y eso mismo es el eco de Génesis 1. Por eso, de alguna manera, creo que debemos de tener claro que cuando nace Jesús y cuando se crea la Biblia como palabra de Dios, ya tenía que luchar con todas esas culturas, con todas esas creencias, con todos esos pensamientos arraigados del pasado. Y por esa razón, cuando hablamos de Halloween, pues realmente no era Halloween, ¿verdad? Porque esa era una fiesta, dicen que era una celebración celta, pero que si usted realmente se mete a estudiar eso, se dará cuenta que quisieron vender un producto, simplemente quisieron vender un producto, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos que ahora sí pensar en las ciencias que han hablado precisamente o han estudiado al ser humano. La sociología, la psicología, la antropología. Pero ¿en qué se centran estas ciencias? Sobre todo la antropología. Yo creo que su entorno, su contexto o su materia prima es la cultura allí. Y entonces debe de conocer al ser humano, debe de conocer sus distintas expresiones, la manera en cómo trata pues de expresar sus propias creencias, la cultura. ¿Qué diríamos entonces que es la cultura? Pues si la definiéramos, diríamos que es la habilidad de adecuar la conducta del ser humano a través de procesos no biológicos ni genéticos. La transmisión tiene que ver exactamente con interacciones sociales. Y ahí yo quiero que ustedes piensen un poquito en lo que se refiere a la fiesta de Halloween en México. Podemos observar que su transmisión no ha venido de generación en generación. Nuestros ancestros no celebraban Halloween, ¿verdad? Sin embargo, todas las culturas, ¿verdad? Creo que, o diría yo mejor, la mayoría de las culturas han celebrado la fiesta de las cosechas, han celebrado, ¿verdad? O han rendido culto a sus muertos. Antes, mucho antes, era muy viejo esas acciones, eran muy viejas esas prácticas, esas creencias que tenían que los muertos regresaban y que los muertos se podían comer los alimentos y que podías pasar un momento con ellos en la noche del 31 de octubre y que las vísperas de esa fecha, desde el 28, ya se estaba preparando la gente. No solamente lo tenían los celtas, también lo tenían los mexicas, ¿verdad? Nuestras culturas lo tenían muy arraigado, esas creencias. Entonces, pensando en Halloween, pues realmente no se ha venido transmitiendo de generación en generación, sino creo que esta es yo diría una fiesta, ¿verdad? Una situación alterada, una celebración impuesta, que no se debe a una herencia cultural propiamente de nosotros como mexicanos, sino es traída a través de otra cultura y se nos ha impuesto, se ha forzado yo digo, de un medio un tanto férreo, a través de un control social, ¿verdad? Y a veces pensamos en un grupito allí de esa sociedad que tiene intereses económicos para establecer una fiesta de esta magnitud. Ahora, una festividad surgida en tierras europeas, que fue traída a América por los peregrinos y que desde hace unos años se ha extendido, yo diría, por casi todos los países occidentalizados. Halloween ahora es una celebración globalizada, se mezcla con tradiciones locales y que genera unas cifras de negocio que, si ustedes ven la revista
GQ, es una revista española, habla que produce más de 11 mil millones de dólares al año esta fiestecita. Ahora, la pregunta que me hicieron, ¿Halloween y muertos es lo mismo o es diferente? Pues simplemente el fin era el mismo, recordar a los difuntos, recordar a los muertos. Sin embargo, hoy se habla que México está luchando mucho por no dejar entrar a esta celebración que tiene más tintes anglosajones, porque tienen, diría yo, la intención de saquear, ¿verdad? De vender productos, de hacerla mercantil, y de tal manera que tienen un impacto tan fuerte que parece ser que hasta aún el Día de los Muertos en México parece que ya se está haciendo a un lado y los niños celebran más el Halloween. Les motiva más las calaveritas, las calabazas, las velas, ¿verdad? Que lo que realmente se estaba promoviendo en México, que es la fiesta, la celebración del Día de Muertos. Pero celebrar a los muertos, recordar a los muertos, vuelvo a repetir, no es propio de nuestra cultura, ni de la cultura de los celtas, ni de los egipcios, ¿verdad? Casi todas las culturas podrían celebrar esto, recordar a sus muertos, ¿sí? Entonces, son dos fechas que se fueron montando a través del tiempo, y creo que Halloween está ganando en términos, yo diría, de negocio, ¿sí? Ahora, creo que esta festividad que se nos ha impuesto, pues si recitamos lo que dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando leo este versículo, no me refiero propiamente a la fiesta de Halloween o a los espíritus malignos que puedan representar esta fiesta. No, me refiero a esas potestades de maldad, a ese grupo de personas que buscan el control social, que logran influir en las conciencias colectivas para obtener un beneficio económico. Ese grupo que podríamos decir no identificado, pues hace uso también del orden institucional para lograr un control en el mismo diseño curricular de las escuelas, de la educación infantil, juvenil, que a veces se muestra hasta obligatoria. Hay un desfile, ahí tenemos a nuestros niños, ¿verdad? Ahí de Merlina, disfrazados de lo que sea, acompañándolo por las calles. ¿En qué momento? ¿En qué momento llegamos a ese punto? Pero vuelvo a repetir, no estoy hablando de demonios y de espíritus chocarreros y de cosas satánicas. Estoy hablando simplemente de una práctica cultural que yo diría todavía no la adopta México, ¿verdad? Sin embargo, los intereses que los estamentos oficiales tienen en implantar esta fiesta, pues sí, creo que están en una reetnización. Es decir, que intentan, ¿verdad?, lograr que la fiesta de Halloween se introyecte, se incruste en la mente, en los hábitos de las nuevas generaciones. Al ejercer ese control social sobre esta población infantil, juvenil, pues consigue que los colectivos reaccionen ante unos modos de afirmación buscando una identidad. Y creo que allí viene la pregunta, ¿y qué si me invitan a Halloween? ¿Verdad? ¿Qué debo de hacer? Y creo que entonces los colectivos son manipulados adecuadamente por esas instituciones que buscan un beneficio. Y creo que ahí es donde se interfiere en este proceso cultural que viene de generación en generación. Allí, ¿verdad? Los jóvenes ahora necesitan, y creo que lo logran, están dando alternativas. Ahora el Halloween se está como tomando otras vertientes. No hay una sola manera de celebrar Halloween. Qué bonito sería salir con nuestros niños solamente a la calle y que les den chocolatitos y dulces y paletas. Pero ya ahora está cambiando porque está habiendo un sincretismo donde ahora usted va a una expresión, ¿verdad?, de disfraces en las calles, por aquí en la Agrícola Oriental, la Sur 16, pues se llena la calle. Están todos los niños disfrazados, pero no solo eso, sino hay camionetas negras, Homer,
con la Santa Muerte hasta arriba, ¿verdad? Y eso es cuando ya empieza entonces a tomar una resignificación diferente a lo que se estaba promoviendo. Esto no es una herencia de nuestra identidad mexicana, si es que quisiéramos buscar en el pasado, ¿verdad? Estas raíces de cómo celebraban y cómo recordaban a los muertos. Sin embargo, nada más para ir clarificando, ¿verdad? Allí en Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es el olvido. No sé, yo creo que había mucho dolor en las personas, ¿verdad? Que continuamente recordaban, ¿sí?, a sus muertos, y lo hacían de muchas maneras. Puede pensar en Michoacán, puede pensar en Mixqui, puede pensar en Xochimilco. Las expresiones, ¿verdad?, en estas fechas, pues son muy diferentes a lo que Halloween, ¿verdad?, está promoviendo. Entonces, honestamente, creo que los que estamos aquí somos personas leídas en la Sagrada Escritura. La mayoría creo que han leído la Escritura, y honestamente me tendrían que responder, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la Biblia habla de Halloween? ¿En algún momento ustedes han leído que la Biblia habla de Halloween? Que por cierto, Halloween es la palabra, la contracción, ¿verdad?, de los santos difuntos, en inglés. Sin embargo, yo creo que sí, si hacemos un análisis serio del origen de esta celebración, pues pudiéramos ver que hay costumbres relacionadas con esta celebración que está muy ligada a creencias falsas, creencias falsas. Y aquí les voy a lanzar otra bomba, ¿verdad? Que sí me gusta que la gente reaccione. ¿Ustedes creen en los demonios? Bueno, eso nada más, ¿verdad? Si usted cree en los demonios, pues va a haber demonios. Si usted cree en espíritus, va a haber espíritus, ¿verdad? ¿Por qué razón lo digo? Porque la gente lo creía y lo tenía tan convencido que era una realidad para ellos. Había una construcción de su realidad tan fuerte que era verdadero. Entonces yo creo que ahí sí tendríamos nosotros que darnos cuenta que hay creencias falsas en las personas que las da por hecho. Y cuando las creencias falsas se defienden, ¿verdad?, pues eso ya se convierte en un fanatismo. Entonces, vamos a ver, esas creencias falsas sobre los muertos, sobre los espíritus malvados, sobre los demonios. O sea, ¿ustedes creen que hay espíritus que andan volando? ¿Ustedes creen en que los muertos regresan? Y que un día es para los chiquitos y otro día es para los grandes. Y que entonces las personas ponen su nicuatole, ponen su mezcal, su mole, y que afirman, ¿verdad?, que se le acabó la esencia, el sabor del mole, porque ya se lo comió. Bueno, la gente que lo cree, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque construimos nuestras propias realidades. Y creo que este origen celta de esta celebración, pues hizo necesaria. Y es necesaria la investigación de los celtas. Si usted se va a llevar muchas sorpresas, si a usted le gusta leer, bueno, hay videos en internet, en lo que es National Geographic, donde explican toda la historia, ¿verdad? Y cómo esta fiesta pues ha tomado diferentes matices, que los celtas eran una cultura tan pequeña que ni creen que ellos mismos celebraban eso. Pero bueno, para imponer una fiesta, para imponer un mercado, pues se tomaron, ¿verdad? Así como los psicólogos empezaron a tomar a Piaget y luego toman a Vygotsky y hablan de cada corriente dependiendo la fecha. Así, vamos a resucitar un teórico para que nos ayude, ¿verdad?, a sustentar pues lo que vamos a vender. Y es la realidad. Por eso muchas de esas creencias son falsas creencias. Y creo que ahí el origen celta pues necesita que cada uno de nosotros se ponga a investigar un poquito más, ver sus creencias y ver qué exactamente es lo que aportaron
que hoy se dice tanto de esta fiesta de Halloween. Pero fíjense ustedes que sería muy bueno, ¿verdad? Un poquito hablar de ese Halloween realmente qué era lo que celebraban los celtas. Yo creo que es lo que más conocemos, es lo más común, es de dominio popular, ¿verdad? Que es una fiesta que Halloween viene de Samhain, ¿verdad? Samhain, que era el fin del verano, el fin de el inicio de la cosecha, que se celebraba hace más de 2000 años, que los espíritus del más allá podían recorrer la tierra y los humanos podían visitar el mundo de los muertos, ¿verdad? La tradición de Samhain ha sobrevivido en todos los tiempos modernos en la fiesta de Halloween. Bueno, así concretan todas las lecturas que hablan de esto. Pero nosotros como cristianos, ¿qué? O sea, al final leí un texto de Eclesiastés, ¿verdad? Donde precisamente los muertos son. Ya me decía una hermana, pastor, pero ¿a dónde se van los muertos? ¿Verdad? ¿Están en un lugar intermedio? ¿O qué sucedió? ¿O están durmiendo? Entonces, hay todavía muchas dudas en la cuestión de la escatología, ¿no? Y ahí tendríamos que responder precisamente para que no se estén creando creencias falsas. Entonces, Samaín, pues es en la víspera del 1 de noviembre, regularmente descrita por los historiadores, por eruditos, pues es una ocasión para ellos de comunión con los espíritus de sus difuntos, que esa noche van a deambular en el mundo de los vivos. Una ocasión, ¿verdad?, en que las puertas de separación entre este mundo y el próximo pues se abren y salen todos los muertos que vienen a visitarnos. Bueno, no sé si usted crea eso, ¿verdad? Pero no es más que pura mercadotecnia para ir vendiendo más y más este producto. Quiero hacer una pausa aquí para ver si ahora ya surgió algunas dudas o pude provocarlos a algo o todavía no. Muchas gracias, Pastor Alfonso. Sí, abrimos el micrófono. Familia Reyes, ¿tiene ahí algún comentario? Es que no le he entendido lo que significa Halloween. En pocas palabras, ¿qué es la palabra Halloween? Bien, sí, la palabra Halloween, pues es una palabra en inglés, ¿verdad? Que Estados Unidos tomó de la fiesta de los celtas, de las que le estoy describiendo ahorita, ¿verdad? De Samaín. Entonces, ¿qué se celebraba en esa fiesta del Samaín? Pues se celebraba el Día de los Muertos. Entonces, lo que hace Estados Unidos es celebración de los muertos, pero en inglés. Y celebración de los muertos en inglés es Halloween. Halloween. Esa es una palabra, ¿verdad? Que es la celebración de los santos difuntos, pero en inglés. Ajá. Bien. Muchas gracias, Pastor. ¿Alguien más tuviera alguna duda, inquietud? Si lo están viendo en Facebook, ¿alguien tiene alguna otra duda? Yo quisiera, Pastor, compartirle una duda que hicieron hace algunas semanas. Una persona joven me preguntaba esto: ¿por qué los cristianos no podemos celebrar el Día de Muertos y Halloween si son tradiciones y no afectan la fe? ¿O sí? ¿Cuál es su opinión, Pastor Alfonso? Bien, hermano. Lo que sí hay que ubicar primero, hermanos, creo yo, y creo que estoy ahorita muy abierto para que ustedes hagan las preguntas, pero cuando el cristianismo llega y se inserta en la cultura, por ejemplo, de los griegos en la cultura, en la época de Jesús, ¿verdad? Se hablaba el griego. ¿Y por qué se hablaba el griego? Porque toda la filosofía griega ya se había metido en el pensamiento de esa época, con decirles que la Septuaginta se escribió en griego, ¿verdad? Porque ya se había perdido el hebreo. Pero cuando se mete el griego, pues obviamente que se mete con todo el paquete, no solamente la forma de escribir,
¿verdad? El alfa, beta, gamma. No, se mete todo el pensamiento, toda la cultura. Entonces ahí van a creer respecto al espíritu, al cuerpo. Y ahí es donde hablamos del espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y entonces quiere la persona que le expliques cuál es el espíritu, cuál es el alma, cuál es el cuerpo. Espérate, estamos en un ambiente griego, piensan como griegos. Y cuando piensan como griegos, pues hay muchas partes, ¿verdad?, en la Biblia que precisamente están en esa lucha. Por ejemplo, todas las doctrinas de esa época, los gnósticos, los arrianos, sobre todo los gnósticos, ¿no? El cuerpo es la cárcel del alma. Hasta la fecha seguimos pensando eso. El cuerpo es el que nos lleva a la perdición, las pasiones. Y cuando uno lee la Biblia y vemos que el alma es un alma viviente, es un ser integral, donde tienes que disfrutar lo que Dios te dio, cambia tu pensamiento, ¿verdad? Pero cuando pensamos que el cuerpo es la cárcel del espíritu, parece ser que el cristianismo a veces quiere salvar más el espíritu, ¿verdad? Quiere salvar lo espiritual, lo carnal, no. Espérate, entonces, ¿para qué Dios me dio este cuerpo? Y puedo sentir, y puedo disfrutar, y puedo reír. Y Jesús fue mucho más profundo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que desde ahí debemos entender que la cultura griega entró tan fuerte, ¿verdad?, que se mezcló un poquito con el cristianismo. Se hizo allí, yo diría, un sincretismo. Entonces, no tendríamos un pensamiento realmente puro. En ese sentido, quiero decirles, ¿verdad?, que muchas fiestas que hoy tenemos como fiestas excelsas en el cristianismo, honestamente tenemos que reconocer que eran fiestas paganas. Eran fiestas paganas, pero, ¿verdad?, debemos tener cuidado, porque era obvio que cuando viene el cristianismo y ve una fecha, una celebración, lo que hace el cristianismo es reevangelizar esa fecha. Por eso es que muchos se pelean y muchos me dicen, pastor, Jesús no nació en diciembre, ¿no? Todos celebramos Navidad, pero allí no nació. Tienes razón, pero hay que explicar por qué. Porque precisamente el equinoccio de invierno empezaba el 22, ¿verdad? Empieza la oscuridad y dura 3 días. Y el 25 resurge el sol para iniciar su nuevo ciclo, y entonces montaron a Jesucristo allí, que murió y al 3er día resucitó. Jesús es la verdadera luz. Y entonces la gente se espanta, ¿verdad? Pero cuando los jóvenes te preguntan, tienes que tener las respuestas como pastor. Algún día un joven me vino y me dijo, ya no creo en nada. ¿Por qué? Porque me acaban de abrir los ojos. Le dije, ¿qué te dijeron? Pues me dijeron que el cristianismo es un refrito de los egipcios. Le dije, tienes razón. Piensa nada más cuántos signos zodiacales hay. Me dice 12, exacto. ¿Y quién está en el centro? El sol, es Jesús. Y los 12 signos son los 12 apóstoles. Ay, ya lo sabía, pastor. Digo, mira, una cosa es lo que está diciendo allí, ¿verdad? Y otra cosa es que no sea cierto, ¿verdad? Porque entonces dicen, entonces cuando la Biblia habla del fin del mundo, está hablando del fin del mundo, pero la Biblia utiliza una palabra eón, el fin de este tiempo. Y por eso pensemos nada más tantito, ¿a quién adoraban en la época de Moisés? ¿A quién adoraban? Y esto es para dar respuesta a esta pregunta que hicieron ahorita. ¿A quién adoraban en la época de Moisés? Dice, bueno, al becerro de oro. Sí, era Taurus. Era Taurus. Y después, ¿qué sucedió? El toro fue deshecho, y después ¿qué vino? El borrego, el sacrificio. Era Capricornio. Y después vino Piscis. Sí, en la época de Jesús es Piscis. Es el pez. Y después dice, Señor, ¿dónde quieres que pasemos la Pascua? Dice, vas a encontrar a un hombre cargando un cántaro. Es Acuario. Entonces, cuando ya le explicas, ¿verdad? Una cosa, el cristianismo llegó tarde, ¿verdad?, a lo que ya existía anteriormente.
Por esa razón, muchas fiestas fueron reevangelizadas. Y en esas fechas donde se celebraban a ídolos, donde se celebraban a deidades, pues yo diría idolatría, llegó el cristianismo y ¡pum!, cambió. Es lo mismo que hicieron los españoles en México. ¿Qué se celebra el 12 de diciembre? Ah, bueno, ahí sí nos ganaron, porque el 12 de diciembre Tonantzin no la hemos podido erradicar. Tonantzin sigue viva y Tonantzin celebraba desde mucho antes de Juan Diego. Esa era la creencia. Entonces, usted vaya a Oaxaca, vaya a Mitla, y sobre las ruinas construyeron los templos católicos, porque reevangelizaron también las fechas. Y entonces, cuando pensamos nosotros en Navidad, es una reevangelización de la fiesta. Piensen en la Pascua que tanto amamos. La Pascua, también su origen, es un origen pagano. Cuando hablamos entonces de los de Estados Unidos, dice que hasta los huevos de Pascua. A ver, ¿de dónde salieron los huevos de Pascua y el conejito de Pascua? Y eso también ya nos está llevando a México, precisamente por una diosa, Easter. Por eso se llama la Pascua Easter. Y de ahí viene toda esa revolución de pensamiento que precisamente si nos vamos hacia atrás, pues viene de Baal y vamos a llegar hasta Nimrod y vamos a llegar hasta Noé. Y Nimrod pues es nieto de Noé. Y de allí viene todo ese paganismo que hicieron lo malo delante de Dios. Crearon cosas que no estaban permitidas. Bueno, todas esas fiestas ya existían. Esas fechas ya estaban. El cristianismo vino y, ¿verdad?, reevangeliza la fecha. Ahora, ¿quién es la verdadera luz? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Él es la luz del mundo. Y por esa razón creo, ¿verdad?, que es importante entender entonces que la celebración del Día de Muertos, la celebración de Halloween, la celebración de muchas fechas, tuvo una razón histórica por lo cual surge. Ahora, los fines, es allí donde está el detalle. Si yo les dijera que Estados Unidos promovió estas fiestas con un objetivo, Estados Unidos, avalado por la iglesia aún reformada, la iglesia protestante, las iglesias presbiterianas, pues dijeron que tenían que rescatar fechas donde tenían que consolidar la armonía familiar, donde hubiera convivencia. Y entonces era obligatorio convivir con los niños, hacerles sus trajecitos de, pues, algún demonio que tenían miedo, reírse, ¿verdad? Quitarle los miedos a los niños a través de los disfraces. Eran otras las razones. Y si vemos, ustedes busquen en internet, de todas las iglesias de Estados Unidos celebran Halloween. Sorprendente, ¿no? Hasta el pastor manda ahí, hoy en la noche tendremos fiesta de Halloween. O sea, en México no tenemos esa connotación de Halloween. En México, ¿verdad? Estamos pensando todo lo que la internet dice, que el Halloween es una fiesta satánica donde se vienen los espíritus malignos, promueven las tinieblas, la maldad, van a arrancarte a tus hijos de tus manos, están adorando al diablo. Bueno, es diferente connotación, ¿verdad? Entonces creo que todos estos componentes paganos que han pervivido bajo el control social, control religioso de aún las iglesias cristiano-protestante, pues ahí está. Y Estados Unidos, les vuelvo a repetir, viven, conviven, ¿verdad? Le quitan los miedos a sus pequeños, no le dan la connotación que nosotros le damos. Sin embargo, no hacen la misma interpretación, no solo de esta fiesta Halloween, sino de muchas otras. Los conejitos y los huevos, pues tiene que ver con la fecundidad de la diosa Astaret, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues sí, tenemos muchos refritos, ¿verdad?, que vienen de la escultura pagana porque antes no existía el cristianismo. Y creo que hoy tenemos que estar contentos, ¿verdad?, que el cristianismo ha avanzado, ha invadido fechas paganas. Eso no significa que siga siendo una fiesta pagana. Aún quiero decirle pues que Halloween no se celebra de la misma manera en México que en Estados Unidos. Los fines son otros, los pensamientos son otros. Entonces, desde allí pudiéramos pensar, ¿verdad?, un poquito de qué es lo que estamos haciendo nosotros
como cristianos, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿puedo ir a Halloween o no puedo ir? Imagínate que la vida fuera así de fácil, que el pastor como una voz autorizada te dice, no vayas. Yo ya estoy coartando tu libertad, estoy coartando tu capacidad de ser humano por pensar, por reaccionar, ¿verdad? Y tampoco te puedo decir si vayas, no vayas, si vayas. Debemos crear una conciencia crítica, ¿verdad? Algo, por ejemplo, te imaginas que tú como cristiano te reúnes con otros, se disfrazan de pingüinos, se disfrazan de monstruitos, que alguien me dijo, ¿verdad? Del unicornio, ¿verdad? Le digo, ¿tú conoces a los dragones? ¿Tú crees en los dragones? Me dice, pues sí, existen. Digo, ¿ya viste uno? No, pero pues hay figuras, hay imágenes. Bueno, a veces, ¿verdad? Nosotros creamos, inventamos. ¿Cómo es el diablo? ¿Alguien ya lo vio? Bueno, si ustedes ven la serie de Netflix, se llama Lucifer, pues es un hombre muy guapo, ¿no? Y la Biblia dice que es un ángel hermoso. Bueno, y una mujer hermosa. Bueno, pero ¿qué sucede? Que nosotros pensamos en el diablo con cuernos, con cola, con alas, negro. Bueno, horrible, ¿no? No sé, es una construcción de la Edad Media. Y ahí está, y escuché, creo que van a dar un tema de los ángeles que me parece formidable, en el sentido de, vamos a ver dónde están los ángeles, ¿no? Salmo 8, le has hecho un poco menor que los ángeles, en hebreo dice, le has hecho un poco menor que Elohim. Bereshit barat Elohim, Génesis 1, Elohim es Dios, pero en plural, im, dioses, ¿verdad? Entonces, no sé, ahí vamos, hermanos, alguna duda, alguna pregunta, hay tantos temas allí metidos, no solamente como de Halloween, ¿no? Así es, Pastor Alfonso. Una bendición ir escuchando sus comentarios. Y creo que el comentario de nuestra hermana Liz Araki en Facebook entra dentro de esto que estaba usted diciendo. Dice este comentario: existen iglesias que no se preocupan por estos temas e incluso permiten a los creyentes participar y dicen que mientras solo participen con disfraces de temas que no tengan que ver con personajes oscuros, está bien. ¿Cómo actuar ante estas iglesias? Sí. Fíjense bueno, tengo otro pensamiento, ¿verdad? Tengo una hija y precisamente tuve que batallar con eso de los Halloweenes, ahí atrás de toda la marcha acompañando a mi hija, y era feliz. Y platicando con mi hija me dijo, no puedes ir en contra de un hecho social. Le digo, mira, ya hablas muy propia. Dice, cada vez que tú hables de un hecho social y vayas en contra, te van a aislar. Sí, en psicología, yo estudié psicología social. Y precisamente, ¿verdad? ¿Cómo es que la masa se conforma? ¿Cómo se agrupa? ¿Cómo se organiza? Que en el momento que tú cuestionas un hecho social como algo que no está bien, en automático, ¡fup!, la misma masa y la misma multitud te rechaza, te hace a un lado. Y creo que ese es el gran problema que tienen los jóvenes al ser excluidos, ¿verdad? Al ser quitados. Por eso recuerdo que los adultos anteriormente decían, vamos a hacer un baile cristiano. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? Hacer un baile cristiano, porque la gente trata de pertenecer. Tu grupo de pertenencia está allí. De repente tú tienes un grupo de referencia, pero tu grupo de pertenencia no es igual al grupo que te refieres. De repente vas a la iglesia y te conformas con el grupo de la iglesia, pero vas a la escuela y te conformas con el grupo de la escuela y de repente ya no sabes ni quién eres. Y todos los pastores te obligan a que seas luz y seas sal en la escuela y que seas genuino. Sí, pero luchar con la psicología es terrible, luchar con la psique, ¿verdad? Porque cuando te rechazan, cuando te hacen a un lado, cuando no te involucran, pues es terrible. Y creo que muchos cristianos como nosotros, pues batallamos con eso. Somos bichos raros, somos extraños, somos santurrones, somos espantados, ¿verdad? Pero creo desde mi perspectiva que nada tiene que ver de verdad. Cuando hay razones, hay argumentos para explicar por qué lo vas a hacer.
¿verdad? Un joven me dijo, pastor, ¿es malo bailar? Le digo, ustedes siguen con ese maniqueísmo. Es bueno, es malo. Es blanco, es negro. Es alto, es chaparro. O sea, manejan extremos. Es malo bailar. Te digo, ¿te gusta bailar? Me dice, sí. Pues enciérrate en tu casa y baila. Ah, pero no se siente igual. Ah, entonces no es el baile. Es la interacción. Es el tocar a la muchacha. Es sacarle tus pasitos como pavo real y presumirle que sabes bailar, ¿verdad? Igual sucede con los disfraces. Coquetos, no coquetos, demonios, la diablita. Y se muestra allí y da pauta para otras cosas, ¿verdad? Por eso los jóvenes realmente no es que se quieran disfrazar o como en el origen era burlarse de los demonios y burlarse de los espíritus para que no tengan miedo, quitar los miedos mal infundados. En mi época, cuando salió la película del exorcista, ya estaba llorando. Hoy los chamaquitos la ven y no les hace ni pío, ¿no? Los niveles de adrenalina que producen las películas hoy, pues es mucho más avanzado. Yo un día por querer ser open mind me fui a ver la del demonio. No, media película me salí, dije, está asqueroso esto. O sea, y mi esposa tenía risa, ¿no? Le digo, no la soporto, o sea, no la soporto. No puedo ver eso, ¿no? Entonces, no, les voy a decir algo. Ni me gusta ver películas de terror, ni veo a Chucky, ni veo nada. O sea, yo no sé, se vuelve uno tan sensible después de ser tan espantado, llegas al punto donde no te gusta. Y pues, pero algo sí, al que le gusta se mete y quiere más dosis y más dosis y más dosis y está bien metido. Y no solamente ahora lo mira, sino ahora lo promueve. Entonces, si la fiesta de Halloween que tú vas a asistir tiene ¿qué sentido tiene? Pregúntate. ¿Será un momento para dar testimonio como cristiano? Está bien, ve. Pero si vas a acabar haciendo lo que todos hacen, pues yo creo que sí debes de tener cuidado. Y fíjense que aquí cabe una historia que sucedió en San Francisco, ¿verdad? Dice ¿qué sucedió? Que creció mucho la comunidad gay, mucho creció. Entonces, cuando vino la fiesta de Halloween, ellos se disfrazaban y hacían reuniones entre ellos. Y ahí disfrutaban y se disfrazaban de lo que comúnmente no podían disfrazarse en la vida normal. Pero ¿qué sucedió? Que después empezó a salir otro grupo contrario que odiaban a los gays. Y entonces esperaban la fiesta de Halloween para hacer como una depuración, ¿no? Había maldades, había bromas pesadas, morían homosexuales, se ponía pues en riesgo la vida de las personas. Entonces eso poco a poco ha ido creciendo, ¿verdad? Y la fiesta se ha prestado como para provocar un momento de catarsis, donde a través de una máscara puedo causar el terror. Y eso me pasó porque vuelvo al punto de mi hija. Fuimos a la Sur 16 y estábamos allí muy como familia, un tiempo familiar, ¿no? Cuando veo que pasan unos cuates con una máscara, ¿verdad? Y en una moto, y pues los vi pesados, ¿no? Cuando vi sacar unas pistolas, yo dije, ¿son de verdad? ¿Son de mentiras? Todo se presta para eso. Mi hija ahí quedó desilusionada del Halloween. Dijo, no, papá, esto está, vámonos. Digo, ay, hija, qué bueno. Ya no te traumé, ya no te excluyeron. Tú misma te diste cuenta que es un sinsentido. Es un sinsentido. Entonces, no lo necesito, pero tampoco estoy aquí para decir, no vayas. Date la oportunidad de ir y ser testimonio. Y algo que me gusta mucho es que las iglesias de Estados Unidos, ¿verdad? Hicieron unas dinámicas para esta fiesta de Halloween, hicieron unas dinámicas muy diferentes, ¿verdad? Hicieron las calabazas, les quitaron todo como hacen las calabazas con los hoyos y pusieron así como Cristo te ama, ¿no? En su jardín. Y entonces se paraban ahí los hermanos y le daban a los niños, pues, dulces. Otros es que hacían fiestas de dar alimentos a la gente que no tenía. Y bueno, utilizaron esa fiesta, no la odiaron porque pues son estadounidenses, ¿verdad? Son fiestas que ellos crearon, es parte de su identidad, así como en México el Día de Muertos. Recuerdo un pastor, no sé que lo conozcan, pero un pastor que puso su altar. Bueno, ya se fue a vivir a otro país, ¿no?
puso su altar y los hermanos de la iglesia, pastor, el pastor puso su altar. Híjole, pues, ¿qué podemos decir? ¿No? Entonces, imagínense que en el gran recuerdo de su madre y le da la ternura, ¿verdad? De ponerle ahí un licuatole para que su mamá regrese, y pues llegó el hermano espantado y vio su altarcito pequeño recordando a su madre y se espantó. Entonces se espantan por cosas que no es pecado, y por lo que es pecado lo siguen haciendo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en no llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? ¿Sí, hermanos? Y muchas gracias, Pastor Alfonso. Abro micrófono. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que por ahí, hermano Alberto, adelante, por favor. Sí. Acaba de mencionar usted un altarcito para recordar al muerto. ¿Eso es malo? Para recordar, Vuelvo al no punto. para recordar, no para esperar, mucho Sí. menos que venga a comer, porque no ha trabajado, ya lleva muchos años de muerto. Para recordar. Yo creo que el recordar es bueno. El recordar es bueno. Mi madre murió el año pasado, en julio. Y precisamente, ¿verdad? Como cumple un año, estaba entre broma y broma con mi esposa diciendo, pues ahora en este Día de Muertos voy a ir a ver a mi madre. Me voy a ir a sentar ahí al lado y recordar todo lo que me decía. Y fíjense que psicológicamente hay una conexión. No sé si lo has experimentado, pero irte a sentar allí en ese montón de tierra, digo, si fuera tan positivista y diría romántico, pues ¿cómo crees? Ya aquí mismo platica. No, tiene otro significado. Y eso no quiere decir que esté yo en pecado, ¿verdad? Porque no estoy tratando de que resucite el muerto, ya la resurrección se dio con ella. Pero es simplemente un recordatorio, recordar, hacer memoria de sus dichos, de sus hechos. Y en algún momento estuve con todos mis hermanos allí el mes pasado, ¿verdad? Recordando, ¿te acuerdas lo que te decía mamá? ¿Te acuerdas lo que nos dijo mamá? Y lo más importante, siempre nos habló de la palabra de Dios. Algún día cuando yo discutí con mis hermanos, ¿verdad? Por cosas triviales, mi mamá me dijo, ay, hijos, dice, tanto que estudiaron, dice, tanto que estudiaron. Pero si el estudio no los ha ayudado a que se comporten, pues de nada les sirve. Bueno, esas palabras ya te hacen recordar maravillas y dices, chale, me dijo que de nada me sirve tanto estudio, ¿no? Cuando no logro controlar mis propias pasiones y lo que dice la Biblia, el dominio propio. Entonces, honestamente, no le veo nada de malo, pero sin embargo habrá pastores que lo acusen, ¿verdad?, de pecador. Entonces, mejor hágalo en silencio y con la puerta cerrada. Yo siento que es una relación del recuerdo de mi madre, de mi padre, de mis seres queridos, en ir al panteón. Yo tengo por costumbre ir al panteón, no a llorarle ni mucho menos, pero sí a recordar de que mi madre me pasó, sí, nos inculcó la palabra, que es como Navidad. Navidad lo celebramos el día 24, o pudiéndolo hacer el 15 de junio, pero es un día, pues sí, especial que como humanos hemos tomado. Para mí en lo personal, sí voy a ver el altar de mi madre. Sé que sus restos de su cuerpo están ahí. Es como un recuerdo, nada más. Para nada le pido a Dios, ojalá y la tenga en su presencia. No, yo sé que mi madre está en la presencia del Señor. Es nada más un recuerdo personal, al menos en mí, de ir a ver la tumba de mi madre, saber que los restos mortales están ahí sepultados. Es todo.
Claro que sí, hermano, está en lo correcto. Yo estoy con usted y pienso igual. Y en la Biblia hay muchos momentos, pues, de que habla de recordar a nuestros muertos, ¿verdad? Sus palabras, sus acciones. Pues Jesucristo es un ejemplo. Tenemos que recordar sus dichos y sus hechos. Y cuando pensamos que Jesucristo no ha muerto y dice que todos los que creemos en él igualmente resucitaremos con él, damos por hecho que nuestros padres también están con el Señor. Entonces, recordar es volver a vivir. Más si usted tiene alguna una prenda de su madre, a veces hasta huele como huele su madre. Entonces, a mí me llamó la atención, fui a la casa y me dice mi hermana, mira aquí, tengo unas toallas, unas sábanas de mamá, no sé si quieras algunas. Le dije, dame unas, y las olí así. O sea, desde niño ella nos cuidó, nos cargó, o sea, lo traemos en la sangre. O sea, no puedes ideológicamente arrancarte yo diría, esa parte de ti. Somos una construcción social. Somos construidos socialmente a través de la historia y a través de lo que vemos y a través de las personas que nos rodean. Entonces, Dios, yo creo que no se va a enojar por decir, Señor, bueno, y no quiero ser católico, sino diría que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Sí, pastor. Leo textualmente comentario que está en Facebook del hermano Víctor. Creo que no es tanto pregunta, sino complemento de parte de lo que ya nos ha expresado. Dice, resultado de imagen para significado oculto de Halloween. Desde entonces a esta figura tan representativa de Halloween se le denominó linterna de Jack. El significado oculto, la fiesta de Halloween, es decir, el festival de Samhain, actualmente es celebrado de forma oficial por satanistas, ocultistas y adoradores del diablo como la víspera del Año Nuevo de la brujería. Hasta ahí termina el comentario. Sí, hermanos. Mire, bueno, en eso que acaba de comentar el hermano, quiero decirles que hay muchas versiones y lo puedes tomar de muchas maneras. Para mí eso no significa, a mí no me resignifica eso. Por ejemplo, cuando dicen que la Navidad y que el árbol de Navidad son las esferas, son las cabezas y que no sé qué tanto ponen de lo que es, no pienso en eso. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo es que han utilizado la fecha, muchos grupos, yo diría esas potestades de maldad que son personas de carne y hueso, y eso tiene que ver con lo que es la palabra demonio. La palabra demonio deben de tener mucho cuidado porque la palabra demonio es demonion, con N, demonion. Y demonion es un neutro. No es un sustantivo como decir diabolos, antropos. Demonion es un neutro. Es decir, no existe como tal, pero puede existir. Tú le das vida. Cuando hablamos de demonios, son aquellas personas que le dan vida a su santo. Encarnan la maldad de ese personaje y entonces rehacen y reviven prácticas que están fuera del orden, como los grupos satanistas, como los santeros, de que vemos ahí gallos tirados y sal. A mí no me significa nada. Ayer pasamos aquí por la cabeza de Juárez y estaban 2 gallos colgados y dice mi hija, papá, mira, mejor hubieran hecho un caldo, gente ignorante. Le digo, pues sí. Mira, nada más los mataron ahí y la gente piensa, ay, me hicieron un mal. Si tú crees que te hicieron un mal, pues te va a pasar el mal, porque es psicológico. Pero para nosotros solo existe el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo, ¿verdad? Eso de los demonios, creo que las personas también confunden. Demonios son neutros. Piensen ustedes en una caja, como la caja de Pandora, que por cierto lo último que sale es la esperanza, pero en esa caja de Pandora hay demasiados disfraces. Ponte el que quieres y vas a ver que eres el demonio. Por eso la palabra demonio en griego significa estar fuera de sí. Eso es lo que significa demonio, estar fuera de sí. En alguna ocasión a Jesús, ¿verdad? Le dice, ustedes me quieren matar, y contestan,
Demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Estás loco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el demonio. Es una persona cuando está fuera de sí. Por eso la Biblia nos manda a tener dominio propio. Bien, ahí hay dos manos alzadas, hermano Marco. Así es, veo la mano, le cedo la palabra. Paola Jimena, por favor. Sí, bueno, unos compañeros me invitaron a ver, bueno, más bien a una reunión para ver películas. A mí me gustan las películas de misterio y de terror, pero no sé si está bien ir ir a esa reunión o no ir, y eso. Ok. La mayoría de las cosas, yo a veces digo, ¿por qué hacen novelas? ¿O por qué hacen películas? ¿Verdad? Y en psicología sabemos que las novelas lo único que hacen es provocar una catarsis en uno. Y uno cree que es el galán, uno se cree el galán, ¿no? Como me acuerdo en mi época de Pancho y Marimar, o no me acuerdo, Maricruz, creo, el Pancho de la quinceañera. Entonces, lo que producen las películas es la catarsis, y la película te va a gustar cuando más te identifiques con el personaje. Entonces, si hay una película donde no hay una vinculación de tu temperamento con el personaje, no te significa, no la ves, pues, y no tienen éxito. Pero así como eso, pues hay películas de narcotráfico, y son necesarias, porque las películas de narcotráfico, pues ahí vemos a los actores, ¿verdad? Y de repente hay un problema porque los niños provocan una catarsis y se apropian del mismo personaje. Y vemos entonces a estos dos jóvenes oaxaqueños que son persuadidos a través de un juego en esa provocación de la catarsis, ¿verdad? De ser buenos tiradores, a que el narcotráfico pues los secuestre, digamos. Entonces, cuando tú vas a ver una película, pero simplemente vas por querer pertenecer a ese grupo o porque son tus amigos, creo que la película es lo menos importante. Creo que lo más importante es estar juntos y cotorrear y tomar café y palomas. Ni te vas a acordar de la película, la verdad, ¿verdad? O la película sirve de pretexto para poder hablar del tema o al rato tocarte tu costilla y decirte, ¿no? O sea, eso se presta para muchas cosas. Entonces, no creo que la película sea el problema. No creo que la película tenga en sí mismo el mal, sino más bien el mal está en cómo la miras y qué es lo que tú percibes y te provoca la película. Y creo que muchas personas que no tienen la capacidad para poder entender los mensajes que la película quiere transmitir, pues de repente son captados. Y creo que la Biblia es muy clara cuando dice no des lugar al diablo. Ahí no está hablando de demonio, está hablando de un sustantivo que es diabolos. Y diabolos es el tentador. Diabolos son realidades, son personas de carne y hueso que te van a dañar. Son sustantivos reales. Entonces, debemos tener cuidado en ese sentido. Pero creo que si vas a ir y ver la película a la 1 de la tarde, no te va a causar ningún... Pero si la ves a las 12 de la noche, pues va a significar otra cosa, ¿no? Porque a las 12 de la noche, los padres durmiendo, toda la bola de chiquillos viendo la película, y hacen como que me espanté y ya te abracé, y como que me espanté y bueno, pero vela a la 1 de la tarde, a ver, como te digo, ponte a bailar tú solo ahí, solito con tu música. Queremos interactuar. Así es que yo te recomiendo que vayas a la 1 y que veas tu película con tus amigos. Muchas gracias, pastor. Hay una mano levantada, un comentario aquí en el Zoom y un comentario más en Facebook. Kenia, por favor. Sí, ¿está mal comer pan de muerto? Bueno, creo que ahí le tendríamos que leer el pasaje del apóstol Pedro, ¿no? Cuando le baja un lienzo y hay serpientes y hay animales inmundos. Y les yo no comeré animales inmundos. Y les digo, ¿por qué llamas inmundo lo que yo he creado? ¿Verdad? Y yo creo que en ningún sentido, a mí dame el pan de muerto, yo me lo como, o sea, ni cuatole, más que no tenga más de una semana, ¿no? Eso nada tiene que ver, pero eso sí te voy a decir. Si un hermano de tu congregación
sí cree que eso fue ofrecido a los demonios y a los diablos, mejor no lo hagas. O sea, mejor ve y cómetelo solito, cómprate ahí en la tienda un pan y cómetelo. Pero si no te ven y los demás están sintonizados, digo, mi abuelita era de las que ponían, quiero decirles que toda mi familia es católica. Entonces yo he vivido eso de los altares y soy oaxaqueño además. Entonces imagínense los altares, no hombre, ahí, así como en pirámide, desde todas las virgencitas hasta arriba, con cañas, nicuatole, mole, pozole, su teguarniz, el de anís, mezcal, no. Y cuando termina eso, salíamos con charolas, ¿sí? Llévale a tu tía, y ahí vamos con la charola. Y la tía nos regresaba otra charola. Era un intercambio, que ya después el tianguis ya no vendía durante 2 semanas, ¿no? Porque comíamos eso. Entonces, para mí, chica, no tiene ningún sentido si lo comas el pan de muerto o no. Si tú le das el significado de que te estás comiendo los huesitos, porque de hecho hasta la hacen como huesito, ¿verdad? Pues mejor no te lo comas si te causa problema. Pero a mí, en lo mínimo, me causa ningún problema. Muchas gracias, pastor. Leo la pregunta ahí en el chat de la hermana Natalia. Nos dice, en el trabajo me piden llevar ropa de Halloween. ¿Llevo la ropa menos oscura o demoníaca? Bueno, el negro más bien es incolor, ¿no? Lo que quiere, más bien, eso, ¿qué significaba? ¿Por qué se vestían de negro? ¿Ustedes saben la historia por qué la gente se vestía de negro? Alguien que esté por allí, una antropóloga, no recuerdo exactamente, pero creo que el negro era para hacer la diferencia entre una mujer de la vida galante. A ver, los que saben. Y por eso se supone que iban a los velorios. Más bien para identificarse, una cosa así, desconozco. A lo que voy es de que yo creo que, vuelvo al punto, es pura mercadotecnia, es puro negocio. Y a veces las empresas están pidiendo que te vistas, que te pintes. No estás sacrificando a ningún demonio ni a ningún diablo. O si realmente lo crees que están los demonios ahí, pues yo creo que tendríamos que trabajar primero eso, ¿eh? O sea, si sí crees que están los demonios ahí, que se están como poniendo contentos que te vistas de negro, pues sí, pero yo diría que nada tiene que ver. O sea, es negocio, es trabajo. De hecho, hay un pasaje en la Biblia, ¿no? Que se le mandaba que lo hiciera y punto. Aunque no estaba bien ante Dios, pero era su patrón y lo tenía que hacer. Y si no, lo más fácil es decir, pues ya no trabajo aquí. Pero eso no puede ser, ¿verdad? Solo por las ideologías. Es como testigo de Jehová, ¿no? De no hacer honores a la bandera. Ideológicamente no lo puedo hacer y violenta su conciencia, su libertad. Probablemente Natalia tendría que decir en su trabajo, ¿saben qué? Mis creencias no me lo permiten. Y a lo mejor en una semana le dicen, gracias, ¿no? Porque así son las empresas. ¿Sí? Entonces, para mí no tiene nada que ver, vete de negro, no pasa nada, no estás adorando a ningún demonio, es un sin color nada más, ¿no? Muchas gracias, pastor. Leo de Facebook del hermano Pieri Barrios. ¿Por qué la Iglesia Nacional Presbiteriana no ha hecho una propuesta formal para crear escuelas primarias, secundarias y preparatorias donde se forme un pensamiento integral de la vida? ¿Por qué la Iglesia Nacional Presbiteriana sigue adoleciendo de estos temas? ¿Qué necesidad tiene el cristiano de explicar nuevamente que dicha fecha es buena o mala? Dios quiera que pronto muchos papás saquen de las escuelas a sus hijos y ellos los eduquen. Si existieran escuelas donde no solo se hable de la palabra, sino que se muestre que todo tiene que ver con nuestro Señor, si esto existiera, nuestro país fuera bendecido por Dios, pero somos muy idólatras, idolatramos todo lo que tenemos enfrente. Dios los bendiga, hermanos. Sí, yo creo que eso ya se dio. O sea, a lo mejor no en México, pero tenemos ejemplos. Piensen, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos tiene escuelas denominacionales, y no solo primarias, secundarias, sino universidades, ¿verdad?
Baylor, la iglesia bautista, Princeton, la iglesia presbiteriana. O sea, estas naciones ya pasaron por ese proceso, ya crearon escuelas, y yo les pregunto, ¿hay una diferencia? Yo creo que no tiene que ver con adoctrinamiento. Y a veces lo que tiene la iglesia presbiteriana es adoctrinar. Y adoctrinar no es enseñar. Adoctrinar es que tienes que pensar de esta manera, actuar de esta manera. Pero eso de actuar, la Biblia no los dice. El Señor Jesús no los dice. La regla de oro, no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Entonces debemos enseñar a pensar, a tener un pensamiento crítico, ¿sí? Ser autocríticos también. Y creo que no se trata de sacar a los buenos y ponerlos en esta bolsita. Se trata, ¿verdad? Como cuando estudiaba en la Universidad Nacional, teníamos un grupo de estudiantes universitarios y me decían, ¿y tú dónde estudiaste? ¿Y tú dónde te congregas? Y le digo, ¿por qué? Me dice, pues para que yo vaya contigo. Le digo, no, espérate. O sea, ¿tú dónde vas? Me dice, no, pues yo soy católico, testigo de Jehová. Éramos de diferentes denominaciones. Y le decía, miren muchachos, yo creo que no se trata de que te vengas conmigo. Eso es ser proselitista. Y ser proselitista, dice la Biblia, que a veces cruzas mar y tierra para ser un prosélito y después lo vuelves más hijo del infierno que de Dios. Es quédate donde estás y sé ejemplo. Allí en las escuelas públicas tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Tenemos con argumentos, ¿verdad? Contagiar al mundo. No queremos los buenos. Imagínense que todos los buenos se vinieran para acá. No hay bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Dice el Señor. No, yo creo que estamos en lo correcto. Las escuelas públicas tienen su labor, el Estado tiene su función y nosotros tenemos que simplemente dar ejemplo. Ahorita con esa teología reformacional, la teología de las esferas, ¿no? De aquí nosotros en esta esfera, y no estoy de acuerdo en eso, ¿verdad? Creo que debemos tener una mente abierta. Algunos toman la palabra ecléptico como algo negativo, pero busquen la definición de la palabra eclecticismo. Ecléptico es, defiende la verdad, toma la verdad de donde venga, mientras sea la verdad. Y puedes tomar y tener la decisión de decir, esto me conviene, esto no, esto agrada a Dios, esto no, porque la misma palabra ya está incrustada en las mentes y en los corazones. Y tenemos la capacidad de discernir, no de que me adoctrinen y que me digan qué tengo que hacer, ¿verdad? Eso no. Yo creo que los pastores presbiterianos no debemos hacer eso, porque al rato cuando se caigan de su nube y caen hasta lo más profundo, después quedan en mal, y no solo ellos, sino blasfeman el nombre de Dios por causa a veces de nosotros mismos. Entonces, pues no sé si contesté, pero bueno. Sí, pastor, muchas gracias, bastante claro. Hasta el momento son las preguntas que estaban tanto en la plataforma de Facebook como aquí en la plataforma de Zoom. No sé si alguien más tenga algún comentario que hacer, alguna duda de los que estamos aquí presentes. Creo que ha sido bastante clara la exposición de nuestro pastor Alfonso. Ha sido bastante edificante. Nos ha aclarado bastante muchas de las dudas que tenemos como papás, como abuelos. Veo la mano de la hermana Mónica. Vi por ahí una mano levantada. Sí, pero me estaba arrepintiendo. Ah, oh. Es que, bueno, muchas gracias. Sí escuché el mensaje, me gustó, pero tengo como algunas, no sé, como que no estoy de acuerdo como en todo, porque como adulto sí, pero como madre no tanto. Porque, pues sí, hay muchas cosas que dice, pues es que si le das la importancia, pues todo él tiene, ¿no? Si no, pues es un día o una ropa, una música, X, ¿no? Pero ya como madre ha cambiado toda mi perspectiva en cómo lo hago o cómo actúo con mi hija, precisamente porque yo siento que estoy preparando a mi hija no para mañana, sino
para el 60 años, ¿no? Entonces ahorita que luego dices, digo, es que sí, es solo una película, pero yo no la veo porque no me gusta, porque yo decidí que no, ¿no? Pero yo lo estoy decidiendo como adulto. No me gusta, no me gusta pagar para asustarme, no me gusta quedarme con un sentimiento feo, no me gustan ciertas cosas, pero a ella no se lo permito, ni siquiera le damos como acceso a tele abierta porque no tengo control con los comerciales y luego son muy, muy feos. Porque, como, ¿para qué se llena la cabeza de cosas feas si no tiene, ahorita tiene 4 años, el criterio para ella decidir qué le gusta y qué no? Pero si se lo hacemos tan normal, ¿en qué momento ya va a poder tener un límite? Yo siento que ahorita lo tengo que ponerle límites muy claros. Por ejemplo, en su escuela van a hacer un Halloween el miércoles y no la voy a enviar porque me da cosa, como que sí, es limpio, va a ser una búsqueda de tesoro, no están adorando a nadie, no nada, pero ¿en qué momento voy a poder decirle que no? O sea, yo prefiero que ella cuando crezca y me diga, nada más es una fiesta, yo poder decirle, está bien, sí, solo es una fiesta. Pero que ella nada más me diga, que nada más avance un pasito más, no que yo ahorita le meta la fiesta y el disfraz y el Halloween y todo, porque a mí me hace ilusión más que a ella. Y entonces cuando sea adolescente, ¿qué va a querer hacer? Entonces siento como que hay que tener cuidado un poquito con a quién se dirigen las cosas, ¿no? Porque no todos van a ver las cosas con la misma madurez. Y, y creo que como padre sí es mucha responsabilidad. Porque ahorita que decían eso de las escuelas cristianas y eso, ya me dije, bueno, yo pensé mucho tiempo y de hecho quería educarla en casa, eh, pero las circunstancias de la pandemia no lo permitieron completamente, pero la verdad es que también en México pues es ilegal, ¿no? Entonces estás como, estoy haciendo lo correcto con mis hijos, pero les estoy enseñando a saltarse la autoridad, entonces es así como, no sé, es complicado, ¿no? Entonces digo, no es como tan fácil, ni decir que sí, que lo tomes como cualquier cosa, ni tan fácil decirle no, no lo hagas, porque si lo quieren hacer de todas formas lo van a hacer, aunque el pastor diga que no. Entonces, como que todo, como a mí me queda todo como mm, quedó en gris, ¿no? Como que ni sí, ni no, ni nada. Muchas Gracias, hermana hermana. Mónica. Adelante, Pastor Alfonso. Bueno, yo quiero decirle que también soy padre, ¿verdad? Soy padre de una niña, bueno, era una niña, porque ahorita ya tiene 17 años. Y creo que a mí me ayudó mucho el hecho de haber estudiado psicología, pero también, bueno, estudié teología y otras cosas que no es para presunción. Y eso me ayudó un poquito a abrir mi mentalidad, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que ahora que estudié ciencias, entonces soy ateo. Y le digo, bueno, yo estudié ingeniería y no soy ateo. Pero cuando llegué al punto de la psicología, encontré una frase que decía, lo más negado es lo más deseado. Y cuando eso lo pone uno en la realidad, es cierto. La chica más negada es la más deseada. O el chico que más te dice que no es el que más te aferras. O el que el papá te dice que no lo hagas es lo que más haces. Es una realidad. Y creo que lo que debemos hacer aquí es acompañar a nuestros hijos. Acompañarlos. Dice, no metas el dedo ahí porque te vas a quemar. No entiende qué es quemar. Te va a dar toques. No entiende. Hasta que le da toques, entonces sabe lo que son los toques. Cuando mi hija me dijo, papá, vamos a ver con mis primos la película de Chucky. Ni yo la veo, hermanos. Nunca la he visto. Y me empecé a reír y le dije, hija, o sea, vas a soportar porque yo sé que esa película es fuerte. Está tranquila, ya me dijeron mis primos que está tranquila, que ni miedo da. Órale, órale, pues lánzate a verla. Al rato, ¿verdad? Hasta oración tuve que hacer. Bueno, a lo que voy es que ella aprendió. Y ella entendió que cuando un padre le dice por ahí,
Yo no le niego a mi hija, simplemente le digo lo que puede pasar. Mira, hija, este camino ya lo transité. Fíjate que cuando llegué ahí, ahora sí que el que no oye consejos no llega viejo, dice el dicho. Pero cuando acompañamos a nuestros hijos, ok, quiere ver esta película, bueno. Y yo le decía, mira, hija, imagínate, al lado de ese mono está una cámara. Ya lo superó, ahora ya puede ver eso, ya sabe. Están fingiendo, ¿verdad, papá? Sí. Están grabando, ¿verdad, papá? ¿Alguien está allí con ellos? Sí. Entonces no es realidad, es una ficción, sí, ya. Pero eso se lo fue enseñando poco a poco, desde que mi hija tenía 3 años, 4, hasta tiene 17. La verdad, me siento contento, creo, como padre y mi esposa como madre, de que mi hija puede conocer de todas las cosas. Puede conocer de esto, del otro, ¿verdad? Porque no siempre estaremos los padres para cuidar de ellos. Sin embargo, entre más le niegue las cosas, la hija y el hijo siempre va a pensar, ¿por qué me lo niegan? Esa es la historia de Adán y Eva. No comas de este árbol porque el día que comas morirás. Oye, pero ¿por qué no quiere que comas? Porque si comes serás como Dios, ¿verdad? Y entonces va y come. Y al rato te dije que no comieras. Vean en la Biblia, hermanos. No voltees para atrás porque si volteas te vas a convertir en una estatua de sal. Ah, no creo. A ver, y bueno, ¿verdad? Entonces vean en la Biblia todos los ejemplos y van a ver que todo lo que se negó es lo que el hombre hizo. Entre más niegues las cosas, puede pensar mi hija en un chico, papá, que un chico, pues órale. Oye, pero tú eres un papá muy liberal, ¿eh? O sea, ¿cómo aceptas? No, yo celo a mi hija y... No, porque yo ya pasé por ahí. Déjala que descubra, que sienta, que aprenda, que vea. Eso sí, en corte. Decía mi mamá, un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Hay que ir viendo su crecimiento, su forma de actuar, su forma de pensar, cómo se dirige, cómo reacciona entre las malas películas, digamos. Tarde que temprano se va a enfrentar con eso. Tarde que temprano. Y no podríamos decir como los arminianos, ¿verdad? Pues vamos a esperar que crezca para que acepte a Jesucristo. Porque ahorita no tiene la capacidad de aceptarlo. Espérate, es hija del pacto. De entrada es hija de Dios. Así es que acompañémosla en esos procesos, en ese crecimiento, y va a ver que va a crecer y va a madurar de otra manera. Comentario que aparece también en Facebook relacionado con esto, Pastor Alfonso. Comparto con la hermana Mónica. No en todo estoy de acuerdo, pues bajo el planteamiento del pastor es permitido todo siempre y cuando tengas la conciencia, pero en los niños no existe tal. Ese es el caso del juego del calamar, el programa de Netflix, que ahora hasta disfraces hay y los niños juegan a eso. Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Los retos, ¿verdad? Lo vemos muy claro. Pero fíjense, le digo, ahí el cuidado de padres, porque sí me acuerdo que mi hija un día empezó a hablar por teléfono con su prima y cuando vi que corría y regresaba. Le digo, ¿qué están haciendo? Dice, es que estamos jugando retos y ahora le tocó comerse un huevo. Digo, espérate, a ver. O sea, ya empiezan con cosas y le van subiendo de tono. No, ya párenle ahí, ya estuvo. Porque ponen en riesgo la propia vida. Por eso vuelvo al punto, o sea, no es de que te digo sí y lo dejas, es un acompañamiento. Es un acompañamiento. Es como, no sé si pudiéramos poner un ejemplo de que usted le toma un lacito. De hecho, esa palabra me gusta mucho en la Biblia cuando hablamos de esclavitud. Porque la palabra esclavitud tiene que ver con eso, con un lazo chiquito, un lazo grande o un grandote. O cuando hablamos de libertad, ¿no? Entonces dice, somos libres. Ah, entonces vete a Estados Unidos. Ah, no puedo, pues no que eres libre. Entonces hay un concepto de libertad para eso. Así es con los hijos. Hay una cierta libertad, pero es una libertad que tú la puedes manejar, ¿sí? Y ahí hay varias palabras en griego para hablar de libertad. Depende de la libertad.
y te pende la esclavitud, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, a libertad fuiste llamados, a libertad. Piensen en eso como madres, como padres, de cómo podemos crear un hijo en libertad, en libertad, en libertad, no en esclavitud. Y las ideologías esclavizan. Si ahorita ustedes me invitaron para decirles o resolver sus dudas, como me dijo una hermana, pastor, le hablo porque voy a salir de vacaciones. ¿Y eso para qué me avisa, hermana? Vaya con Dios. Ah, es que le hablé por eso, para que sepa usted que, o sea, casi me dijo una vez le pido permiso, le digo, no, hermana, o sea, usted es libre, ¿verdad? En oración al Señor, bendición para usted, disfrute sus vacaciones, respire el aire, así, cuidando a nuestros hijos en esa libertad. Libertad, libertad, libertad. Si lo esclavizas con tus pensamientos, con tus ideas, con tus temores, con tus odios, con tus rencores, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Van a ver la construcción que hacemos con nuestros hijos. Son cartas abiertas al mundo, los hijos. Pastor, pues muchas gracias. Hemos agotado los comentarios que están en Facebook, también los comentarios parece que están aquí en Zoom. Y pues para dar la conclusión a esto, pues como parte de los agradecimientos, en verdad, Pastor, agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación que como Iglesia Getsemaní le hemos hecho. Por ahí veo, aparece una mano por ahí, hermano Alberto. Sí. Y si me escuchan, sí, ¿verdad? Sí, adelante. El pastor tiene mucha razón cuando dice que lo prohibido es lo más deseado. Yo tuve 4 hijos. Llegó un momento de su adolescencia en lo cual los invitaban a las fiestas. No se los prohibí. Ándale, ve, conoce cómo es una fiesta. ¿Cómo a qué horas llegarás? Como a las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué no mejor te esperas a las 4 o 5 de la mañana y yo paso por ti? Yo siempre he sido comerciante. Bueno, fui comerciante. Paso por ti. Sirve que me acompañes a comprar y ya nos regresamos. ¿Qué andas haciendo a las 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana en la calle? Por mucho que vayas con amigos. Entonces, para mí que Dios me iluminó y no les prohibí irse a las fiestas, pero estaba yo al pendiente de ellos, voy por ti. Es más, para que no te dé pena, te espero una cuadra después o antes. Y mis hijos son gente de bien, con defectos como todo ser humano, definitivamente. Pero lo prohibido es lo más peligroso. Hay que estar al tanto de ellos. Sí, ve y conoce. Pero no significa que cuando vaya yo por ti te voy a encontrar borracho o borracha. Para nada. Eso tuve, gracias a Dios me dio fue obra de Dios, no mía. Esa guía. Ajá, es todo. Para que rime, hermano, lo más negado es lo más deseado. Bueno, pues muchas gracias, Pastor Alfonso. Gracias, Dios le siga bendiciendo en su ministerio. Realmente hemos sido edificados, hemos clarificado muchas dudas, tanto los jovencitos, adolescentes, como nosotros los papás, los abuelos, los tíos. Le expresan gracias a Paola que le contestó su pregunta. La hermana Angélica, gracias, Pastor Alfonso, Dios le bendiga. También en Facebook, la hermana Francia se une al agradecimiento. Saludamos a los que han reaccionado al video, el hermano Edgar, Liz, Berenice, Víctor y Marco Hernández. Como parte de los avisos, hermanos, nada más recordarles que la última conferencia de todo este ciclo que llevamos varios meses como Iglesia Getsemaní, como lo comentaba el pastor Alfonso, va a versar sobre el tema de los ángeles. Y el consistorio de la iglesia en su reunión decía, bueno, si comenzó este ciclo de conferencias el pastor oficiante, que fue el pastor Eric Hernández,
¿por qué no termina este ciclo de conferencias el pastor Marcos? Entonces va a estar a mi cargo esa plática, ¿no? Entonces será para el último domingo de noviembre. Último domingo de noviembre, nuestra última conferencia. También le mandan saludos, hermano Alfonso, hermana Elsie Pimentel. Gracias, pastor Alfonso, como siempre muy claro. Saludos fraternales, Dios lo bendiga. De nuestra parte, pues agradecemos tanto a los que estuvieron en la transmisión de Facebook, agradecemos a los hermanos que estuvieron aquí conectados en Zoom. Muchas gracias a todos. Vamos a orar para despedirnos. Dios Padre, en verdad este domingo te estamos sumamente agradecidos porque hemos podido acercarnos a tu iglesia, a tu templo, Padre, a adorarte, a unirnos, Padre, en alabanza, en platicar contigo y que tú nos hables. Pero aún a estas horas de la tarde tú nos has permitido, Señor, seguir aprendiendo sobre ti, escuchar, Padre Santo, sobre esta temática que ha ido surgiendo a nuestro alrededor y que nos has permitido que a través del pastor Alfonso nuestras dudas sean aclaradas, Padre Santo, y que nos permite, Señor bendito, como padres, como joven, tener un mayor conocimiento de cómo abordar esta temática. Gracias por la vida del pastor Alfonso. Gracias por la vida de cada una de las personas que se conectó en esta reunión a través del Zoom, a través de Facebook, y te pedimos bendición para esta semana y para los días próximos, que nos dé sabiduría en medio de todas estas celebraciones que hay a nuestro alrededor de Halloween y de Día de Muertos. En nombre de Jesús te estamos muy agradecidos. Amén. Muchas gracias a todas las personas. Hermano Gabriel concluirá la transmisión en Facebook. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Ahora sí, como dice la Escritura, ¿verdad? Escudriñadlo todo, tomad lo bueno. Así es, pastor Alfonso. Muchas gracias. Dios le bendiga. Hermanos, Dios les bendiga.